¿Qué tal? Muy buenas noches, como siempre es un gusto saludarlos. Estamos hoy, miércoles 25 de enero, en Sala de Prensa, a través de Caracol Ahora, el primer canal de noticias en streaming en nuestro país. Y hoy vamos a hablar de un tema clave, la propuesta de firmatón de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, para evitar, dice ella, convenciendo al gobierno y al Congreso de que no apruebe una reforma a la justicia para que no salgan de la cárcel criminales que no han pagado su pena. ¿Es populismo de la alcaldesa el proponer esta firmatón? ¿Es ingenuidad del gobierno pretender que prisioneros que hoy están en las cárceles y que salgan en el día y vuelvan en la noche se podrán resocializar? Vamos a preguntarle a expertos, vamos a hablar hoy en Sala de Prensa con ustedes, nuestros televidentes, sobre este tema. ¿Impunidad o humanización de las cárceles? Ese es el gran debate. Saludamos a nuestro primer invitado en este tema que despierta un interés enorme, por supuesto, porque es el tema que más preocupa a los colombianos, además del bolsillo del costo de vida, el de la inseguridad de la justicia. Hernando Herrera, amigo de esta casa, es director de la Corporación Excelencia en la Justicia, uno de los más serios tanques de pensamiento que hay en nuestro país. Doctor Hernando, buenas noches, un gusto saludarlo, ¿cómo va? Juan Roberto, un saludo muy especial para ustedes, el agradecido y complacido soy siempre yo en poderlos acompañar en casa tan querida como Noticias Caracol y por supuesto extender este saludo a la muy gigantesca y gran audiencia de este programa. Doctor Hernando, la pregunta es esa, ¿es populismo de Claudia López pedir que la gente firme para enviar una carta al gobierno y al Congreso para que no desarrollen, no evacúen, no aprueben esta reforma a la justicia que permita esta libertad masiva de criminales? Lo primero que habría que indicar, Juan Roberto, es que esta parece una ley de sometimiento al revés. Hasta el momento, el gobierno Petro, en sus casi 6 meses de estar regentando el poder, ha presentado iniciativas varias con relación a atribuirle beneficios a delincuentes, pero ninguna hasta este momento en lo que hace específicamente de atribuirle también mayor seguridad a los ciudadanos. La inseguridad campea en nuestras ciudades y así efectivamente nosotros lo podemos certificar desde una herramienta muy sólida que tenemos denominada el reloj de la criminalidad. Y en ese sentido, lo que se requiere es precisamente mayor seguridad para que el ciudadano de pie, el ciudadano que trabaja, que mantiene su familia, tenga esas condiciones para trabajar y pueda desde luego recrearse, esparcirse, sin estar al pendiente de que lo van a atracar, que lo van a hurtar, que lo van a robar o que lo van a matar. Mm. Y ahí, desde ese punto de vista, la propuesta de la alcaldesa nos parece interesante. Creo que además pone el punto de atención en un elemento que el gobierno ha olvidado y es la gran impunidad que existe en nuestro país. Sí. Ahí vienen varios aspectos, doctor Hernando, que quisiera su opinión absolutamente autorizada sobre estos temas de justicia y a la vez de sociedad. Todos pretendemos lo mismo y le voy a compartir una anécdota a usted y a los televidentes. Yo estuve hace poco por Noticias Caracol cubriendo el Mundial de Qatar. ¿Sabe qué es lo que más uno admiraba en Doha? Que uno podía salir a las 3 de la mañana y nadie lo atracaba, nadie lo robaba. La realidad en Colombia es muy distinta para las personas que tienen que salir a la calle porque dicen, tengo que salir a buscar el sustento trabajando y lo mínimo es que no me atraquen y lo mínimo es que si me atracan es que capture las autoridades al ladrón y lo mínimo es que si lo capturan es que lo castiguen y nada de eso parece ocurrir. El gobierno dice, hay que buscar otras fórmulas, hay que ver cómo resocializamos a estos señores, cómo complementamos estas dos teorías y estos dos deseos tan loables de parte y parte. El elemento, por supuesto, Juan Roberto, de la rehabilitación es fundamental en toda política penitenciaria. Y ese es el propósito fundamental del garantismo en el derecho penal. Nadie se opone a él. Pero cuando un gobierno renuncia desde el primer día a la construcción de más cárceles, cuando además la inversión en infraestructura carcelaria en el país se ha centrado en las últimas décadas fundamentalmente a la construcción de pabellones de máxima seguridad, abandonando por parte de otros gobiernos, hay que decirlo claramente, lo que es la edificación de cárceles de mediana o de baja seguridad para albergar a más delincuentes, cuando además la política gubernamental del gobierno Petro se ha basado fundamentalmente en tres elementos jurídicos que darían cuenta que aquí lo que viene prevaleciendo es escarcelar por escarcelar. Y me refiero precisamente a la
a las medidas de aseguramiento que tienen que ver con los integrantes de la primera línea, los cuales en un propósito, por cierto, fallido, el gobierno esperaba que salieran masivamente de las cárceles. Lo segundo, específicamente, lo relacionado con las suspensiones de órdenes de captura de grandes capos del narcotráfico, como los del Clan del Golfo. Y lo tercero, esta iniciativa que no deja de asombrar, porque parte de la base excesiva que precisamente se va a poder garantizar al día siguiente esa unión entre el empresariado, que claro que está dispuesto a tomar ese papel, y los delincuentes, pero sin ni siquiera tener el más mínimo de condiciones de seguridad para efectos de verificar que esos delincuentes que salen a trabajar de día ciertamente vuelvan a sus sitios de reclusión de noche. Es por lo menos abiertamente inviable y francamente ingenuo. Es decir, esta salida no funciona, por lo que usted le estoy entendiendo, doctor Hernando, pero entonces, ¿cuál planteamos? Porque aquí, eso que usted está diciendo, lo he venido escuchando y creo que todos lo hemos escuchado, los televidentes nos corregirán, yo creo que hace más de 30 años o más, que hay que construir más cárceles, que tiene que haber castigo a los delincuentes, que debe agotarse todo para que no haya impunidad, pero el problema es que sube la delincuencia, cada vez más presos en las cárceles, y el gobierno dice, mire, yo tengo que buscar una alternativa, resocializar a muchos de esos que están en las prisiones para ver si logramos mejorar las condiciones de vida de todo el país. ¿Qué hacemos frente a dos cosas que no funcionan? El primer elemento es buscar ideas novedosas, y no le he oído a ninguno de los integrantes de este gobierno una que pudiera hacerlo. Por ejemplo, los centros penitenciarios a nivel de colonias que trabajan en algunas regiones del país como en Acacias Meta. Ahí también los delincuentes están precisamente bajo el resguardo, bajo la custodia del INPEC, pero en sitios alejados precisamente de cualquier casco urbano, lo cual permite que esas condiciones de detención se presten debidamente, pero además también, pensando en la rehabilitación, que las personas privadas de la libertad puedan participar en actividades comunitarias como la siembra agrícola, como el mantenimiento de reses bovinas y otras actividades también muy interesantes. Esa es una opción que además es ciertamente barata porque no depende de la construcción de nuevos pabellones carcelarios. Pero el gobierno se ha centrado fundamentalmente, como antes lo decíamos, en una política obsesiva de escarcelar por escarcelar, sin ni siquiera tener en cuenta que el INPEC es un órgano deficitario para efectos de cumplir debidamente con esos nuevos objetos misionales que se le pretenden dar. Y yo digo, Juan Roberto, el país vio por entero, y ustedes además como primicia en Noticias Caracol lo presentaron, el paseo millonario de Matos, sirviéndose precisamente de guardianes del INPEC. También vimos el caso por Noticias Caracol de Aida Merlano, prófuga valiéndose de un permiso malhadado y seguramente irregular acudiendo a un odontólogo. Es el INPEC incapaz de sostener y mantener la seguridad intramural, ahora la va a poder hacer de manera extramural. Pero claro, no conocemos tampoco un proyecto de este gobierno que reformule esa política del INPEC para hacerlo un órgano de mayor seguridad, de menos rotación en su parte administrativa. Mire este dato, Juan Roberto y televidentes de Noticias Caracol. Tenemos que en el país, desde que se creó el INPEC, han pasado casi más de 24 directores, es decir, uno casi por año. Eso lo hace una institución inviable. La propuesta entonces nuestra es, miremos primero la reformulación del INPEC, miremos primero ideas novedosas como la creación de nuevas colonias penitenciarias, y después ahí sí pensamos en este otro tipo de medidas que hoy en día ciertamente, y por eso lo repetimos, son abiertamente inviables, y digámoslo así también, claro que favorecen la impunidad, porque mandan un mensaje equivocado en lo que hace la lucha contra el crimen organizado y el crimen cotidiano. Eso que usted menciona es clave, el mensaje que le queda a la ciudadanía y a veces hasta el ejemplo, quienes están en contra de esa reforma a la justicia. Doctor Hernando, regáleme un instante, voy a ir con una colega nuestra de Noticias Caracol, Tatiana Gordillo. Hoy le encomendamos en el equipo editorial a Tatiana, y le robo 2 segundos, ya que está madrugando, está en las calles de Bogotá,
¿qué es lo más valioso? Hablando con la gente, Tatiana. Y usted habló con personas en diferentes sectores de Bogotá sobre este tema puntual, este debate que estamos aquí analizando con Hernando Herrera Vergara y con nuestros televidentes. La gente que dice, Tatiana, porque es que estamos hablando de algo que nos duele a todos, a la gente en la calle le duele que la roban y que al tipo que acaba de atracarlo lo capturan y no pasa nada. ¿Qué dice la gente, Tatiana? Juan Roberto, pues realmente no hay una persona que tal vez quiera que a estos delincuentes realmente los dejen libres. ¿Y sabe a quién es al que más le duele? Al que le ha pasado. Esta mañana, como usted lo dice, además de estarle midiendo el pulso en la calle a la ciudadanía, pues estuvimos hablando con las víctimas. Finalmente, ellos, las víctimas de los bandidos que están en este momento en las cárceles, son quienes han vivido la tragedia. Y usted no sabe el dolor que uno alcanza a percibir en esas familias. Esta Claro. mañana yo estuve hablando con la familia de un señor a quien el viernes lo mataron por robarle su celular, al No, frente de su casa, a 2 cuadras. Y con lágrimas literalmente en los ojos, la hija de este señor me decía, donde a estos tipos los dejen libres, de verdad que pierdo totalmente mi fe en la humanidad porque los capturaron, ella dice, en un trabajo muy bueno de la policía que reaccionó muy rápido, sí. y es el único medio alivio que siente después de haber perdido a su papá, porque ellos están en una tragedia completa. Ahora, el resto de la ciudadanía, que posiblemente no lo ha tenido tan cercano, usted y yo, Mm, gracias a Dios, pues no hemos sí. tenido un caso tan cercano, pero alguien que lo esté viendo en carne propia realmente siente el cachetadón que sería para esa persona que ese bandido que la atacó, que le quitó la esperanza a esa familia, esté en las calles. Entonces, esa carta que hizo Claudia López, yo creo, según lo que pude percibir en las calles, que la mayoría de ciudadanos está dispuesta a firmar. Qué barbaridad. Tatiana, cuénteme un poco, perdóneme la novelería, pero es que me impacta esa Sí. historia, que es de tantas que a diario usted recoge en las calles de Bogotá. ¿Cómo es la historia? ¿El señor dónde estaba? ¿Cómo lo asaltan? Eso ocurre, Juan Roberto, el día viernes en la noche. El señor Sí. salió con sus amigos a la tienda de la esquina, por eso Ujú. hablábamos de que de verdad es que no se puede ni salir a la calle, a la esquina, a tomarse unas cervezas con otros de sus amigos del barrio. Es un señor ya, o era un señor ya pues bien adulto. Él regresa como a las 12 de la noche Sí. e incluso en las cámaras de seguridad se alcanza a ver cuando los amigos lo están esperando en la esquina viendo que él entra a la casa. No alcanza a llegar a la casa. Cuando está llegando lo abordan dos tipos en bicicletas con cuchillos y lo empiezan a esculcar y él, como tiene a los amigos cerca, grita y se devuelve. Los amigos Ay, llegan, tal vez no sé, del susto de los mismos delincuentes y demás, accionan el arma y terminan ocasionándole una puñalada cerca al corazón que termina causándole una herida en los pulmones y él desafortunadamente pues no alcanza a llegar al hospital, aunque la familia salió inmediatamente, lo llevó corriendo, pero no alcanzaron a llevarlos. mm, Ellos tenían unas características pues específicas, sí, eran venezolanos, tenían un atuendo de estas empresas de domicilio sí. y por eso la policía hace un barrido muy rápido por el barrio y los encuentra y los captura. En ese momento ellos están judicializados. Ahora, lo que dice la familia es, ¿qué tal que los vayan a dejar libres? ¿No? O sea, Mm. esto sí sería el colmo para esta familia después de semejante tragedia que están viviendo. No, pues además la voy a corregir, me da pena corregirla al aire, Tatiana, pero eso no es que por susto o algo, por miserables. O sea, esos señores que hacen eso son por asesinos, delincuentes miserables, me da Sí. pena. Pero eso es el acto de cobardía y de crueldad más grande al que pueden someter a una persona inerme que la ataquen de esa manera. Tatiana, regáleme un instante, porque es que quiero con el doctor Hernando desgranar un poco esto y distinguirlo, para no caer en el populismo, repito, del que a veces tratamos, no, siempre queremos evitar a la hora de tratar estos temas sin ligereza y con personas que saben. En el caso que está mencionando Tatiana, capturan a estos señores. El, el proceso, ¿cuál es, doctor Hernando? Y aquí viene un punto que la alcaldesa de Bogotá mencionó cuando ayer habló de la firmatón, y es que decía que de cada 8 delincuentes que capturan en Bogotá, ya nos lo ha dicho muchas veces ella en muchas entrevistas, de cada 10 que capturan, a 8 los dejan en libertad. ¿Por qué los dejan libres? Por ejemplo, estos tipos, como dice Tatiana, estos criminales que mataron a este señor a puñaladas, ellos pueden quedar libres, ¿por qué? Esa es una muy buena pregunta, Juan Roberto. Y nosotros tenemos un sistema penal que es garantista. Y bueno, y así obedece y reza en todo tipo de democracia.
pero creo que se nos fue la mano porque el garantismo está inclinado ciertamente hacia el victimario que no hacia la víctima. Y No. esa es la otra preocupación que hay que volcar acá. Y yo lo hablaba de frente con el ministro de Justicia, le decía, ¿cuántas víctimas, organizaciones de víctimas, ustedes les han presentado esta iniciativa para oír sus consideraciones? Y resulta pues que indudablemente ahí hay un déficit también de un elemento que es fundamental, pero que además atiende a una democracia que tiene como deber esencial en un Estado social de derecho el velar por la seguridad de los ciudadanos. Sí. De otro lado, Juan Roberto se refiere a un punto fundamental. ¿Por qué terminan libres? Entonces, porque la legislación es benévola, digámoslo así, nuestra legislación es muy generosa y dadivosa con el delincuente, poco con la víctima. Segundo, porque a veces también las interpretaciones judiciales van en línea de beneficiar la libertad por encima de una medida de aseguramiento. Tenemos obviamente también un muy buen nivel de jueces de garantías, pero ellos se someten a la interpretación de la ley. Y si la ley parte de ese principio de favorabilidad, pues ello es lo que termina desafortunadamente primando. Entonces, en casos como este que nos comenta Tatiana, es cuando uno evidencia lo peligroso que es una medida de esta naturaleza, pero además también el estímulo, el desestímulo que genera para el ciudadano de bien, que al final no solamente no obtiene justicia, sino que obtiene impunidad. Y aquí la reflexión fundamental es la que hacía la hija de la persona agredida y asesinada. ¿Es eso justicia? ¿Es justicia un aparato que vale billones de pesos para efectos precisamente de lograr una captura, para que después se conceda, no se conceda la libertad y después que con una ley sí eventualmente entonces se purgue esa pena? Eso para mí, y lo digo abiertamente, no es justicia. Y para aquellos que dicen que entonces estaremos cercanos a no ser democracia, las principales democracias del mundo, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Japón, tienen medidas ejemplarizantes para los delincuentes. Pero lo que sí estamos absolutamente seguros es que tenemos un gran exceso de derecho y una ausencia, desafortunadamente, de justicia. Pensemos más en las víctimas, que se lo merecen. Este país no puede seguir reciclando historias de dolor e historias de tristeza, sino reivindicar por medio de la justicia esas historias y esos roles tan importantes que tienen estas personas que son agredidas por los delincuentes de turno. Exceso de derecho, ausencia de justicia. Doctor Hernando, lo dejamos. Mil gracias de verdad por estar con nosotros hoy en Sala de Prensa. No, como siempre agradecidos nosotros, un gran abrazo Juan Roberto y por supuesto extensivo a la gran audiencia de Noticias Caracol. Hernando Herrera de la Corporación de Excelencia en la Justicia. Vuelvo con usted, Tatiana, antes de ir con nuestro siguiente invitado, porque además usted me corregirá en el reporte que hizo hoy en Noticias Caracol, y lo ha hecho en varias oportunidades, cómo es la historia de gente a la que la atracan. Va y pone la denuncia en la policía y la policía dice, ¿sabe qué? Yo allá no voy porque los delincuentes son muy peligrosos. Pues Juan Roberto, es increíble, por ejemplo, en el hurto a celulares, que entre otras cosas la alcaldesa hace este llamado desesperado, es porque ella presenta los resultados de seguridad de 2022 y dice, oiga, no pude con el robo a personas, o sea, no puedo con el hurto a celulares y el hurto a personas, me quedo grande. Y me quedo grande porque los cogen y los sueltan. Entonces, lo que está sucediendo es que hoy los celulares tienen una tecnología pues de punta en la que si a usted le roban el celular, en la mayoría de los casos usted tiene la posibilidad de rastrearlo. Y es increíble y lo vemos todo el tiempo, pues no todos los celulares, algunos, Sí, eso pero le iba a decir yo. la mayoría. Y tiene la posibilidad de saber en dónde está el celular. Casi que la víctima se queda con la ubicación exacta del ladrón, del celular, y no puede pasar de ahí. Y no entienden por qué la policía no puede pasar de ahí. Claro, no pueden entrar a una propiedad privada sin una orden de allanamiento, sin una orden judicial, pero las víctimas no entienden eso, porque se para la víctima con su celular, con otro celular, con el equipo, la ubicación, y dice, mi celular está en esta casa, y ahí está el ladrón, y aquí afuera está la moto con la que me robó. Y no puedo entrar, ni puede entrar la policía, ni nadie puede hacer nada. Además del tema de los presos que podrían excarcelar, pues esto también es una falla muy real en la justicia y que tiene a la gente desesperada porque ni la tecnología nos salva. No, y mire, sabe también, es que están hablando de que son, Tatiana, si el proyecto prospera, la propuesta del gobierno en su reforma de justicia, serían cerca de 6.000 los delincuentes que saldrían libres. En el caso de Bogotá, Tatiana, repito que usted recorre las calles, quisiera una apreciación final, y es hoy la gente en Colombia, la gente en las calles de Bogotá,
dice, me roban, tengo que ir a poner la denuncia, si quiero poner la denuncia. ¿Qué tan fácil es poner una denuncia? Usted ha hecho ese reportaje también varias veces en Noticias Caracol. Sí, y también lo vamos a intentar hacer el día de mañana, Juan Roberto. Ahí Sí. le adelanto A en ver, la sí. mañana, en la transmisión de la mañana, porque realmente poner la denuncia no es tarea fácil. Primero, en la página, pues no es que sea tan fácil, no es que esté todo el tiempo activa, si la red se cae, en fin. Y presencialmente, cuando es un delito mucho más grave que uno necesita ir, pues se demora muchísimo tiempo. Hay gente que ha pasado 24 horas parado frente a una URI esperando para poder poner una denuncia. Y como el primer respondiente ante un caso, que seguramente es un agente de policía, es el que tiene que acompañar toda la denuncia, pues el policía sabe que popularmente, como lo decimos, se va a pegar una clavada en su trabajo No. impresionante porque lo van a dejar ahí todo el tiempo que se demore el trámite de la denuncia. Y por eso el policía muchas veces se niega a acompañar al ciudadano a poner la denuncia y lo trata de convencer de no ponerla, porque también está en juego su alimentación del día, su descanso y otras condiciones, pues que hace que como ser humano, pues él tampoco quiera someterse a eso. Entonces en las calles para la gente sí que es un tema bastante delicado no poder tener un acceso a la justicia real, por lo menos en ese primer momento. Ya sabemos Mm. que después pues no es tan factible que los capturen y los Ah, mantengan no. en la cárcel, pero pues para mí, al menos para poner la denuncia y todos los trámites que uno puede hacer con la denuncia, también hay muchas barreras. La periodista favorita de los bogotanos aquí en Sala de Prensa, la dejamos porque madruga, ¿no? A contarnos eso. Tatiana, descanse, gracias. Chao, Juan Roberto, y chao a nuestros usuarios de Caracol. Ahora nos vemos mañana muy temprano. Mañana la esperamos y también la esperamos aquí a través también de todas las plataformas digitales. Voy en esta parte final con una verdadera autoridad en la materia. Después de haber escuchado a un jurista como Hernando Herrera, a Tatiana Gordillo, hablando de lo que ella vive en las calles, alguien al que le tocó trabajar de primera mano en el asunto y hoy es un muy respetado analista de lo que pasa en la capital del país y en Colombia. Daniel Mejía fue secretario de Seguridad de Bogotá, hoy es panelista de Mañanas Blue. Daniel, le robamos un instante, gracias por atendernos y pues estamos hablando de este rifirrafe entre la alcaldesa y el gobierno nacional. La pregunta que hemos hecho desde el comienzo, ¿es populismo de la alcaldesa proponer esta firmatón? ¿Es ingenuidad del gobierno pretender que con esta liberación masiva se puede frenar el tema de la inseguridad? Daniel, buenas noches. Buenas noches, Juan Roberto. No, yo no creo que la solicitud respetuosa que ha hecho la alcaldesa sea populismo. Yo creo que hay una situación de inseguridad, una situación de reincidencia criminal que están sufriendo todos los ciudadanos de la capital y la propuesta que hace el gobierno de excarcelar personas que son capturadas por delitos supuestamente menores, pero que afectan de manera grave la seguridad ciudadana, es un llamado a tener una discusión sensata sobre los mejores mecanismos para enfrentar los problemas de hurto a personas, de hurto a celulares, de reincidencia criminal. Y yo creo, Juan Roberto, que la solución se puede ir por un punto medio en el cual una persona que es capturada por la comisión de un delito supuestamente menor como hurto a personas, la primera vez quizás no tiene que ir a la cárcel, pero después de 3, 4, 5 capturas, hay personas en las bases de datos que yo he analizado con 70 capturas, 30 imputaciones de cargos, condenas, varios otros delitos encima, pues esa persona tiene que estar incapacitada en un centro carcelario donde no afecta la seguridad ciudadana. Hay que tener un trato diferencial de una persona que comete un delito por primera vez, no necesariamente tiene que ir a la cárcel 10 o 15 años, pero si afecta de manera grave la seguridad ciudadana, los derechos de otras personas, pues tiene que ser incapacitado porque los otros mecanismos simplemente no funcionaron, la justicia restaurativa y todo lo que está proponiendo el ministro. Entonces, el llamado de atención acá es irse por un punto medio en donde se tenga en cuenta los patrones de reincidencia criminal y aquellas personas que se pruebe que son criminales de carrera, reincidentes, etcétera, pues tengan un tratamiento más severo y necesariamente tendrán que ir a la cárcel. Y ahí hablamos de todo un cambio en el modelo, en la mayor eficiencia en la administración de justicia, porque el tema usted lo manejó. Alguna vez usted y yo recorrimos las calles de Bogotá con el entonces alcalde Peñalosa y usted me decía, mire, el tema es que necesitamos más pie de fuerza. Algo han aumentado, pero yo sí creo que el tema también, Daniel, los policías capturan a los delincuentes y hacen un trabajo, salvo excepciones que las debe haber, un trabajo gigantesco en la ciudad de Bogotá. Se triplican para perseguir a los ladrones, pero es que el tema, el cuello de botella, es cuando llega, decía Hernando Herrera, a todo este proceso en donde la garantía prima sobre el castigo.
De acuerdo, y nosotros tenemos un derecho penal garantista, la ley 906, que es el Código de Procedimiento Penal, es una ley garantista, así debe ser, pero no podemos irnos a un extremo de casi que decirle a la ciudadanía de ahora en adelante los hurtos a personas, delitos que supuestamente son menores, probablemente lo son, pero que cometidos recurrentemente no están afectando a la ciudadanía. Claro que la afectan, esa es la queja principal. Mire, Juan Roberto, la tasa de homicidios en Colombia ha venido cayendo, en Bogotá ha venido cayendo, las tasas de crimen violento han venido cayendo, pero lo reconoce la misma alcaldesa de Bogotá, de quien yo he sido muy crítico, pero creo que esta vez tiene la razón. Las tasas de hurto a personas no han podido disminuir porque el tratamiento que se le da a los delincuentes que cometen hurtos y que son reincidentes es demasiado laxo. Hay que tener un sistema garantista que respete los derechos procesales, que respete los derechos humanos de las personas que van a la cárcel, pero no al extremo que está proponiendo el gobierno nacional actualmente, de básicamente decir no hay castigo para las personas que cometen delitos de manera, así sea, inclusive a los que cometen delitos de manera recurrente. Eso no es justo con la ciudadanía y con un clamor ciudadano por más seguridad y por sentirse seguros en las calles. Me quedan unos instantes, Daniel. ¿Cuánto es la pena? Usted me recuerda hoy, por ejemplo, a un delincuente que es reincidente en atraco. ¿Eso cuánto puede dar de cárcel? Es que ahí es donde creo que también está la nuez del asunto. Es que depende de si el delito es cometido con violencia, si es agravado, hay una cantidad de condicionalidades ahí. Hay una ley reciente de hace unos 4, si recuerdo bien, de unos 4 o 5 años, que le dice a los jueces de control de garantías, si el fiscal le demuestra que esa persona es reincidente en capturas o en imputaciones, tiene necesariamente que dictarle la medida de aseguramiento intramural. No sé si lo que quiere, como no conocemos el proyecto que está presentando el Ministerio de Justicia, no sé si lo que quieren es derogar esa parte de esa ley reciente y decir básicamente no, ni siquiera si la persona es reincidente va a ir a la cárcel. Este es un delito menor que da penas incluso menores a 4 años, entonces es directamente escarcelable. El llamado acá es, sigámoslo tratando como un delito menor cuando es la primera o la segunda o si quiere la tercera vez. Pero personas que tienen 10, 20, 30 capturas por hurto a personas, que tienen varias imputaciones, tienen otros delitos, pues esas personas tienen que ser incapacitadas con una pena de prisión que realmente proteja a la ciudadanía de estos individuos que están afectando la seguridad ciudadana. Recibo muchos mensajes porque este tema sí le duele a la gente. Nos dicen, mire, dígale a Daniel que no, que desde el primer caso de atraco la pena debería ser muy alta, pero yo creo que ese es un debate para otra oportunidad. Daniel, lo dejamos, de verdad, muchas gracias por habernos atendido, muy amable. A ustedes, muchas gracias, Juan Roberto. Daniel Mejía, exsecretario de Seguridad de Bogotá. Tuvimos a un experto en seguridad, a un experto en justicia, a una periodista experta en hablar con la gente sobre un tema que nos duele a todos, el de la inseguridad y la impunidad. Mañana los esperamos aquí en Sala de Prensa, de nuevo, con un tema de interés para todos en Colombia. Feliz noche y continúen con la programación de Caracol Ahora.